Hace 2 milenios, una sola ejecución alteró el destino del mundo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado, fue traicionado, condenado, escarnecido y clavado en una cruz romana. Detrás de este acto se alzaban hombres poderosos y soldados endurecidos, motivados por la envidia, la codicia, el miedo a perder su autoridad y el deseo de ventaja política. Creían que la cruz lo silenciaría para siempre, que sus palabras y su movimiento morirían con él. Pero se equivocaban. La cruz no fue el final, fue el punto de inflexión de la eternidad. Sin embargo, las Escrituras y la historia nos recuerdan una verdad aleccionadora: cada uno de los que participaron en su muerte encontró finalmente su propio destino trágico. Sus vidas terminaron en la oscuridad, reflejando el papel que desempeñaron al oponerse al Hijo de Dios. Como está escrito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La justicia no podía evitarse. No obstante, incluso en medio del juicio, la misericordia divina se extendió. Esta es la paradoja del Evangelio, la justicia y la gracia caminando de la mano. En este recorrido, atravesaremos relatos históricos y los registros preservados por la Iglesia primitiva para descubrir los terribles finales de los hombres que mataron a Cristo y la misericordia que se les ofreció incluso en sus últimos momentos. Judas Iscariote, el traidor. Su propio nombre se ha convertido en sinónimo de perfidia y deslealtad. No era un forastero, sino uno de los 12 discípulos elegidos que caminó personalmente junto al Maestro. Compartió el pan con Jesús, viajó de pueblo en pueblo, presenciando cómo los ojos de los ciegos se abrían, los cojos caminaban, los leprosos quedaban limpios e incluso los muertos volvían a la vida. Escuchó el sermón del monte, vio la tormenta calmarse con una sola palabra y observó cómo el pan se multiplicaba en sus propias manos mientras miles eran alimentados. Y, sin embargo, con todas estas experiencias, eligió la traición. El relato de Mateo registra el momento de la infamia. Judas acudió a los sumos sacerdotes y preguntó: ¿qué me daréis si os lo entrego? Y pesaron para él 30 piezas de plata. 30 monedas, el precio de un esclavo según la antigua ley. Por menos del costo de un asno, Judas vendió al Salvador del mundo. Las Escrituras insinuaban su carácter mucho antes de este momento. Se nos dice que era ladrón, guardián de la bolsa, y sustraía lo que se echaba en ella. La codicia había consumido su corazón. Y cuando llegó el momento oportuno, la oscuridad entró en él. En el jardín de Getsemaní, se acercó a Jesús, no con un arma, sino con un beso. La señal de amistad retorcida en traición. Jesús le preguntó con palabras penetrantes: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, la culpa lo abrumó. Devolvió la plata a los sacerdotes, clamando: he pecado entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes lo despidieron con frialdad: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojó las monedas en el templo y partió desesperado, ahorcándose en la vergüenza. Los hechos posteriores añaden un detalle aún más sombrío: Judas cayó de cabeza en un campo comprado con aquella plata, y su cuerpo se reventó, esparciéndose sus entrañas sobre las rocas. Aquel campo llegó a ser conocido como Acéldama, el campo de sangre. Incluso esto cumplió la profecía dicha siglos antes, donde las 30 piezas de plata fueron arrojadas en la casa del Señor para el campo del alfarero. La vida de Judas terminó en desgracia, despreciado por los mismos hombres a los que sirvió, abandonado por el mundo y recordado para siempre como el traidor. Sin embargo, incluso cuando Jesús se dirigió a él en el jardín, lo llamó amigo. La gracia fue ofrecida, pero Judas la rechazó. Su historia permanece como una advertencia escalofriante: es posible caminar cerca de la luz, escuchar la verdad, presenciar el poder y aún así perderse si el corazón se niega a rendirse. Luego está Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús. Caifás ocupaba la cúspide de la autoridad religiosa de Israel aquel año.
Vestía las túnicas sagradas, oficiaba en los atrios del templo y ostentaba el título de mediador entre Dios y el pueblo. Pero en la noche del arresto, utilizó su posición no para buscar la verdad o la justicia, sino para asegurar una sentencia de muerte. El Evangelio de Juan registra su frío razonamiento: nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Estas palabras revelaban un corazón preocupado no por la rectitud, sino por la estabilidad política y la preservación del poder. Para Caifás, el Hijo de Dios era prescindible, una amenaza que debía ser eliminada. Y así orquestó el juicio simulado, reunió testigos falsos y rasgó sus vestiduras sacerdotales en una muestra de falsa piedad, declarando que Jesús había blasfemado. Sin embargo, al condenar al verdadero sumo sacerdote del cielo, Caifás se condenó a sí mismo. Aquel designado para mediar entre lo divino y lo humano eligió, en cambio, oponerse al propio Hijo de Dios. La historia registra que, en un corto lapso de años, Caifás perdió su posición y desapareció en la oscuridad, despojado del poder al que se aferraba tan ferozmente. Una amenaza que debía ser eliminada. Y así, orquestó el juicio simulado, reunió testigos falsos y rasgó sus vestiduras sacerdotales en una muestra de fingida piedad, declarando que Jesús había blasfemado. Sin embargo, al condenar al verdadero sumo sacerdote del cielo, Caifás se condenó a sí mismo. Aquel designado para mediar entre Dios y el hombre eligió, en cambio, alzarse contra el propio Hijo de Dios. La historia registra que, en un corto lapso de años, Caifás perdió su posición y se desvaneció en la oscuridad, despojado del poder al que se aferraba con tanta ferocidad. Caifás era un hombre cuyas palabras cargaban con el peso de la autoridad. Cuando el Sanedrín debatía qué hacer con Jesús, él se puso en pie y declaró con soberbia: no sabéis nada en absoluto. ¿No comprendéis que es mejor para nosotros que un hombre muera por el pueblo a que toda la nación perezca? Para Caifás, Jesús no era el Mesías prometido por los profetas, ni el cumplimiento de la ley. Al contrario, se presentaba como un peligro, un agitador que perturbaba el frágil equilibrio entre los líderes judíos y sus gobernantes romanos. Las multitudes crecientes que seguían al Nazareno, los milagros innegables que realizaba y su afirmación de ser el Hijo de Dios, todo ello hacía temblar el control que Caifás ejercía sobre el poder. Para proteger su posición, conspiró en las sombras. Los evangelios nos cuentan que los líderes religiosos buscaban una manera de arrestar a Jesús con sigilo para matarlo. Cuando Judas ofreció la traición, Caifás aprovechó la oportunidad. Bajo el manto de la noche, violó las mismas leyes que había jurado defender. Convocó al Sanedrín en un juicio apresurado e ilegal. Se presentaron testigos, pero sus testimonios se contradecían entre sí. Aún así, Caifás presionó. Enfrentó a Jesús directamente, exigiendo: te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió con autoridad inquebrantable: tú lo has dicho. Pero os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Ante estas palabras, Caifás rasgó sus vestiduras, prendas destinadas a simbolizar la santidad, y declaró ante el consejo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído su blasfemia. ¿Cuál es vuestro veredicto? Y el consejo respondió al unísono: es reo de muerte. Al amanecer, Jesús fue entregado a Pilato. Por la tarde, colgaba de la cruz. Pero, ¿qué fue de Caifás? La Biblia guarda silencio sobre su final, pero el historiador judío Josefo registra que, solo unos años después, Caifás fue destituido de su cargo por el gobernador romano Vitelio. El hombre que una vez se sentó en la silla religiosa más alta de Israel fue repentinamente despojado de su autoridad. Sin su cargo, su influencia se evaporó. La tradición cuenta que vivió sus últimos años en la vergüenza. Algunos relatos afirman que se quitó la vida, roto por la desgracia, mientras que otros sugieren que cayó enfermo, despreciado y rechazado incluso por su propio pueblo.
El hombre a quien se le confió la ley sagrada, el liderazgo del pueblo de Dios y el solemne papel de sumo sacerdote, había estado cara a cara con la verdad y la condenó. Su legado no es de honor, sino de infamia, recordado no por defender la luz, sino por orquestar la muerte de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Si Caifás representa la cara pública de la traición, Anás, su suegro, revela el poder oculto tras el telón. Anás mismo había llevado una vez las vestiduras de sumo sacerdote, sirviendo desde el año 6 hasta el 15 de C. Aunque fue destituido por los romanos, nunca renunció verdaderamente a su control. El Evangelio de Juan registra que cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, fue llevado primero ante Anás antes de ser conducido a Caifás. ¿Por qué? Porque Anás seguía siendo la verdadera fuerza detrás del sacerdocio, un patriarca cuya influencia sobre el Sanedrín superaba la de cualquier título oficial. Los registros históricos confirman que Anás estableció una dinastía. 5 de sus hijos, e incluso su yerno Caifás, llegaron a ser sumos sacerdotes. El oficio, una vez sagrado, se había convertido en una empresa familiar. Su interrogatorio a Jesús fue breve y calculado. El anciano sacerdote preguntó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. No era una búsqueda honesta de la verdad, sino un intento deliberado de reunir pruebas para usarlas en su contra. Sin embargo, Jesús permaneció tranquilo y resuelto: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que dije. No era la respuesta que Anás buscaba. Sin motivos para condenarlo directamente, envió a Jesús atado a Caifás para completar la farsa del juicio. Las Escrituras no describen el final de Anás, pero la historia pinta un cuadro sombrío. Durante la guerra judío-romana que comenzó en el año 66 de C. La familia de Anás todavía ostentaba una inmensa riqueza y autoridad en Jerusalén. Pero en el año 70, las legiones romanas rodearon la ciudad. El hambre se extendió, la violencia estalló y el caos consumió las calles. El templo, el corazón mismo del poder de Anás, fue devorado por el fuego. La tradición de la iglesia primitiva sostiene que el propio Anás pereció, ya fuera durante el asedio o en las sangrientas luchas internas que asolaron Jerusalén. Su fortuna fue confiscada, su dinastía hecha añicos y su ciudad reducida a cenizas. El hombre que interrogó primero al Mesías no vivió para ver a otro sumo sacerdote coronado en gloria ante el trono de Dios. La historia de Anás se alza como una advertencia: es posible ostentar poder sobre las cosas divinas, administrar templos, leyes y oficios religiosos, y sin embargo, nunca conocer verdaderamente a Dios. Tanto Caifás como Anás nos recuerdan que rechazar la verdad de Cristo, ya sea con hostilidad abierta o manipulación oculta, no conduce a una autoridad duradera, sino a la ruina y la vergüenza. Y entonces surge la figura de Poncio Pilato, el gobernador romano que se lavó las manos. Durante casi una década, Pilato sirvió como prefecto de Judea, gobernando desde la ciudad costera de Cesarea. Sin embargo, durante las grandes fiestas judías, viajaba a Jerusalén, donde las multitudes crecientes a menudo traían consigo el fantasma de la revuelta. Pilato no era un desconocido en la historia. Los escritores antiguos lo describían como un hombre cruel, obstinado y con desdén por las tradiciones locales. Filón de Alejandría lo retrató como corrupto, violento y codicioso, propenso al abuso y a la brutalidad salvaje, incluyendo ejecuciones frecuentes sin juicio previo. Tal era su reputación. Y, sin embargo, a pesar de su historial de sangre y dureza, Pilato enfrentó su decisión más definitiva y eterna el día en que Jesús de Nazaret compareció ante él, traído por los líderes religiosos. Acusado de blasfemia y sedición, Pilato discernió rápidamente que los cargos estaban alimentados por la envidia y las maniobras políticas más que por la justicia. El Evangelio de Juan registra su conversación privada. Pilato preguntó directamente: ¿eres tú el rey de los judíos?
A lo que Jesús respondió con palabras que estremecieron el corazón del gobernador: mi reino no es de este mundo. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilato quedó profundamente inquieto. 3 veces, según los relatos conservados, declaró abiertamente que Jesús era inocente. En el relato de Lucas, incluso preguntó a la multitud: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? No hallo en él causa de muerte, lo castigaré y lo soltaré. Pero el pueblo no se apaciguaba. Los sumos sacerdotes agitaron a la turba hasta el frenesí, gritando a una sola voz: crucifícalo. Crucifícalo. Al escuchar la escalofriante acusación de que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, el miedo de Pilato aumentó. Se encontró desgarrado entre 2 temores: por un lado, el miedo a condenar a un hombre inocente cuyas palabras portaban una autoridad extraña y sobrenatural; por otro, el terror a la ruina política si perdía el control de las masas. Los líderes judíos lo presionaron con su arma final: si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Todo aquel que se hace rey, se opone al César. En Roma, ser acusado de traición o deslealtad al emperador era invitar al exilio, la desgracia o la muerte. Acorralado y poco dispuesto a arriesgar su posición, Pilato se rindió al compromiso. Mateo registra que simbólicamente se lavó las manos ante la multitud, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Pero ningún agua podía limpiar su culpa. Su decisión estaba tomada, y Jesús fue entregado para ser azotado, escarnecido y crucificado. La Biblia no nos cuenta qué fue de Pilato después, pero la historia llena el silencio. Según el historiador de la Iglesia primitiva Eusebio, su gobierno terminó en vergüenza. Alrededor del año 36 d.C. Tras manejar mal otro levantamiento, fue llamado a Roma para responder ante el emperador Tiberio. Antes de que pudiera ser juzgado, Tiberio murió y Calígula asumió el trono. Pilato fue destituido y exiliado a la Galia, en la actual Francia. Allí, según la tradición, abrumado por la desgracia y la depresión, se quitó la vida. Otras fuentes sugieren que pudo haber sido ejecutado por orden imperial. Sea como fuere, sus últimos días estuvieron marcados por el deshonor. Y así, el nombre de Pilato quedó atado para siempre a la crucifixión de Cristo. Aún hoy, cada vez que los cristianos recitan el credo, proclaman: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La tragedia de Pilato no fue la ignorancia, sino la indecisión. Estuvo cara a cara con la verdad misma y eligió la seguridad política sobre la justicia eterna. Su vida sirve como advertencia de que el silencio ante la verdad es, en sí mismo, una decisión con peso y consecuencias eternas. Luego estaba Herodes Antipas, el rey burlón. Era hijo de Herodes el Grande, el mismo que había ordenado la matanza de los inocentes en Belén tras el nacimiento de Jesús. Antipas heredó parte del reino de su padre y gobernó como tetrarca sobre Galilea y Perea. Fue bajo su autoridad que Juan el Bautista fue arrestado y finalmente ejecutado. El Evangelio de Marcos registra el sombrío momento. Herodes envió al verdugo a la mazmorra donde Juan fue decapitado, su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la hija de Herodías, quien a su vez se la dio a su madre. Herodes había sentido una larga fascinación por Jesús. Había oído hablar de sus milagros e incluso llegó a sospechar en un momento dado que Jesús podía ser Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios compareció ante él, Herodes no lo trató como un momento de revelación, sino como una forma de entretenimiento. Cuando Pilato supo que Jesús era de Galilea, lo envió a Herodes, que casualmente se encontraba en Jerusalén. Lucas relata que Herodes se alegró mucho, esperando presenciar algún milagro. Interrogó a Jesús extensamente, pero él no respondió nada. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los escribas lanzaban acusaciones con vehemencia, y Herodes, frustrado por el silencio, se unió a sus soldados en una burla abierta.
Vistieron a Jesús con una túnica espléndida, ridiculizando la idea misma de su realeza, y lo enviaron de vuelta a Pilato. Para Herodes, Jesús no era el Mesías, sino un espectáculo, una diversión para su curiosidad. Su rechazo no fue solo hacia la realeza de Cristo, sino hacia la misericordia de Dios misma. La historia nos cuenta que la vida de Herodes Antipas terminó en humillación. Josefo registra que más tarde cayó en desgracia con Roma. Su ambicioso sobrino, Herodes Agripa I, lo acusó de traición. El emperador Calígula lo despojó de su poder y riqueza, exiliándolo junto a Herodías a la Galia. El otrora poderoso gobernante pasó sus últimos años en la desgracia, muy lejos de los palacios de Galilea, como un rey destronado y despojado de honor. Tanto Pilato como Herodes nos recuerdan el peligro de rechazar la verdad. Pilato cedió al miedo, Herodes se burló con arrogancia, y ambos terminaron sus vidas en la vergüenza, con sus nombres ligados para siempre al rechazo de Cristo. La tradición sostiene que Herodes murió en la oscuridad y la miseria. Su vida, una vez dorada, no terminó en gloria, sino en exilio y arrepentimiento tardío. A Herodes Antipas se le habían dado oportunidades que pocos hombres en la historia recibirían jamás. Había escuchado la predicación ardiente de Juan el Bautista, el profeta que hablaba la verdad sin miedo. Incluso tuvo frente a sí a Jesús de Nazaret, el propio Hijo de Dios. Sin embargo, en lugar de abrazar la verdad, silenció al profeta y se burló del Rey de Reyes. Al final, la corona a la que se había aferrado con orgullo y desesperación fue arrancada de su cabeza, dejándolo con nada más que oprobio. La historia gira entonces hacia los soldados romanos. Estos hombres eran veteranos, endurecidos por años de servicio en las legiones de Roma. Se habían acostumbrado al derramamiento de sangre y a la muerte, pues la crucifixión era rutina para ellos. Innumerables rebeldes y criminales habían colgado de cruces por obra de sus manos. Sus corazones se habían encallecido, sus conciencias estaban adormecidas. Pero este día era diferente. En este día, se les ordenó azotar y crucificar no a un simple criminal, sino al Hijo del Dios viviente. Los evangelios registran su crueldad con detalles aleccionadores. Mateo nos cuenta que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Lo despojaron de sus ropas y le echaron encima un manto escarlata. Trenzaron una corona de espinas, la incrustaron en su frente y pusieron una caña en su mano derecha como un cetro de burla. Se arrodillaban ante él mofándose y diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, lo golpeaban con la caña y lo humillaban antes de llevarlo a crucificar. Fueron estos mismos hombres quienes martillaron los clavos en sus manos y pies, quienes alzaron la cruz y lo vieron jadear en busca de aliento mientras la vida se desvanecía lentamente. Al pie de la cruz, jugaron a los dados por sus vestiduras, cumpliendo la profecía del Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Sin embargo, no todos salieron de aquel día sin cambios. Mateo 27:54 registra que el centurión a cargo, junto con los que vigilaban, vieron el terremoto y los extraños sucesos que acompañaron la muerte de Jesús. Sobrecogidos por el temor, confesaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aquella crucifixión no se parecía a nada que hubieran presenciado jamás. Aunque las escrituras guardan silencio sobre qué fue de estos soldados después, los escritos de la iglesia primitiva y la tradición sugieren que muchos de los directamente involucrados en la crucifixión no vivieron mucho tiempo. Algunos fueron barridos en violentos levantamientos en Judea. Otros perecieron en batallas en el extranjero, y otros murieron repentinamente en accidentes o desastres. Fue un recordatorio escalofriante de que el juicio de Dios, aunque a veces se retrasa, siempre es certero. Para los verdugos romanos, la vida era prescindible. A menudo eran enviados a las primeras líneas de las guerras más sangrientas de Roma, destinados a un final violento. Para aquellos que habían crucificado al Señor de la Gloria, no habría escape del Tribunal Supremo. Como declara Hebreos, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los soldados nos enseñan una verdad sobria: una persona puede ser testigo del evento más importante de la historia y aún así marcharse sin cambiar. Sin embargo, para al menos un centurión aquel día, la cruz no fue el final. Fue el comienzo de la fe. Pero la culpa no recaía únicamente sobre Judas, ni solo sobre los sacerdotes, ni siquiera sobre Pilato. La propia multitud cargaba con la responsabilidad. Muchos en aquella muchedumbre habían presenciado los milagros de Jesús. Algunos habían comido del pan que él multiplicó, otros habían sido sanados por su toque. Sin embargo, llegado el momento decisivo, cuando Jesús estuvo ante ellos, golpeado, magullado y coronado de espinas, eligieron a Barrabás. Cuando Pilato preguntó: ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo?, gritaron al unísono: «sea crucificado». Y ante la insistencia del gobernador: «¿qué mal ha hecho?», vociferaron con más fuerza. Entonces llegaron las palabras escalofriantes que resonarían a través de la historia: «su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Aquella declaración fue más que una ira imprudente, fue una sentencia y una profecía involuntaria. Apenas 40 años después, el juicio que el propio Jesús había predicho se cumplió. Al acercarse a Jerusalén por última vez, había llorado sobre la ciudad, advirtiendo que llegarían días en que los enemigos la rodearían, aislarían a su gente y la derribarían piedra sobre piedra por no haber reconocido el tiempo de su visitación. Y así fue. En el año 66 d.C. estalló la rebelión contra Roma en Judea. Para el año 70, las legiones bajo el mando de Tito cercaron Jerusalén, cumpliendo la dolorosa profecía de destrucción. Según el historiador judío Josefo, la ciudad se convirtió en una prisión para sus propios habitantes. Durante la fiesta de la Pascua, la población se desbordó con peregrinos que abarrotaban los muros, pero lo que debía ser una celebración santa pronto se tornó en pesadilla. Cuando los romanos establecieron el sitio, nadie pudo escapar. Luego llegó el hambre. Las provisiones se esfumaron. Las madres veían a sus hijos llorar de inanición, las familias peleaban por migajas y la desesperación empujó a muchos a actos impensables simplemente para sobrevivir. Fuera de los muros, los romanos exhibieron su crueldad de manera aterradora: cientos eran crucificados a diario, llenando las laderas de cruces hasta que la madera misma escaseó. Fue un espectáculo macabro de dominación destinado a quebrantar el espíritu de los sitiados. Finalmente, tras una presión implacable, el ejército romano abrió brecha en las murallas. Lo que siguió fue una matanza despiadada. Josefo registra que más de 1 millón de personas perecieron en el asedio por la espada, el hambre o la crucifixión. Los que sobrevivieron no escaparon al sufrimiento, fueron arrastrados como esclavos o llevados a Roma para encontrar la muerte en las arenas empapadas de sangre de los juegos de gladiadores. El templo, la gloria de Israel y el signo visible de la morada de Dios entre su pueblo, no se salvó. Las llamas devoraron sus muros. El oro que una vez lo adornó se derritió, filtrándose entre las grietas de las piedras. En su codicia, los soldados romanos arrancaron esas mismas piedras para recuperar lo que se había filtrado entre ellas. Al hacerlo, cumplieron sin saberlo las palabras de Jesús en Mateo 24:2, «No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». La multitud en Jerusalén, que una vez había gritado: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos», vio la profecía cumplida en fuego, sangre y ruina en el año 70. Sin embargo, incluso en medio de esta catástrofe, permaneció un destello de misericordia. Porque la sangre de Jesús puede estar sobre una persona, ciertamente, pero para salvación, no para juicio. Apenas unas semanas después de la crucifixión, en el día de Pentecostés, Pedro se alzó en esa misma ciudad y predicó con valentía. Muchos de los que tal vez habían pedido a gritos la muerte de Cristo fueron traspasados en el corazón por sus palabras. Hechos 2:41 nos cuenta que cerca de 3.000 almas fueron bautizadas ese mismo día. La misma ciudad que exigió su muerte fue testigo de cómo multitudes cobraban vida en su nombre.
El destino de aquellos conectados con la crucifixión pinta un cuadro sobrio de la justicia divina. Judas, Caifás, Anás, Pilato, Herodes, los soldados y las multitudes, todos cosecharon lo que habían sembrado. El juicio de Dios puede parecer demorado, pero nunca está ausente. Gálatas 6:7 nos advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Puede tomar años o incluso décadas, pero nadie escapa a la justicia del Todopoderoso. Judas cosechó desesperación y destrucción. Caifás cosechó desgracia. Anás cosechó ruina. Pilato cosechó exilio y humillación. Herodes cosechó vergüenza. Los soldados cosecharon muerte. Y las multitudes cosecharon devastación. Pero la historia de la cruz no trata solo de justicia, trata igualmente de misericordia. Incluso mientras Jesús colgaba en agonía, sangrando y jadeando por aire, burlado por aquellos a quienes vino a salvar, su corazón seguía intercediendo por ellos. Lucas 23:34 registra sus palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piénsalo. Oró por los mismos hombres que martillaron los clavos en su carne, los que gritaron por su muerte y le escupieron en la cara. Esa oración no fue en vano. El libro de los Hechos revela algo asombroso, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algunos de los mismos sacerdotes que una vez se opusieron a él, doblaron sus rodillas y lo reconocieron como Señor. Al pie de la cruz, incluso un centurión romano, un soldado curtido que quizás ordenó alzar el madero, quedó tan impactado por lo que presenció que declaró, según Lucas 23:47, ciertamente, este era un hombre justo. El Evangelio de Mateo añade su confesión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aquí reside el equilibrio de la verdad divina. La justicia de Dios cayó, pero su misericordia permaneció abierta para cualquiera que se arrepintiera. Y esa misericordia sigue abierta hoy. Los hombres que condenaron a Cristo creyeron haberlo silenciado para siempre. Sin embargo, al crucificarlo, cumplieron su misión. Pensaron que su movimiento moriría, pero solo lograron que se extendiera por toda la tierra. Todo imperio que intentó borrar su nombre se ha desmoronado y convertido en polvo, pero el nombre de Jesucristo sigue siendo proclamado en cada nación. Sus historias nos recuerdan una verdad inquebrantable. Cada persona estará un día ante el juez de toda la tierra. Hebreos 9:27 declara, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amigo, ese día llegará también para ti. No esperes a que sea demasiado tarde. No te presentes ante Dios cargando con la culpa de haber rechazado a su Hijo. No juegues con tu alma. Los hombres de los que hemos hablado hoy se demoraron hasta que cayó su juicio. Tú no tienes que esperar. Corre hacia Cristo ahora. Cae a sus pies. Recibe su misericordia mientras aún se ofrece. El mismo Jesús que oró por sus enemigos en la cruz está orando por ti hoy. La misma misericordia que salvó a un ladrón moribundo puede salvarte en este mismo instante. Todo lo que Él pide es que te acerques con sinceridad, humildad y sin demora. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien a quien ames. Recuerda, la justicia de Dios es certera, pero su misericordia es igual de segura para todos los que se arrepienten y creen. Salom. Y que camines en su gracia hasta que nos volvamos a encontrar.